Y ahora viene el más grande de todos, que aquí creo que me he pasado un poco, pero es un ejercicio interesante que es para concluir esta actualización de ejercicios del curso. Porque por si no lo sabéis, estos ejercicios se han añadido después de publicar el curso. Utilizando como base el ejercicio de los personajes que hicimos, aquel donde teníamos el caballero, el guerrero, el arquero, en este ejercicio tendrás que crear un gestor de personajes llamado gestor.py para añadir y borrar la información de los siguientes personajes. Bueno, aquí os doy una tabla donde se ven pues, los parámetros que llegamos a la conclusión que eran cuando hicimos aquel ejercicio, es un recordatorio. Deberás hacer el uso del modo pickle y todos los cambios que realices se irán guardando en un fichero binario personajes.pckl, un fichero binario pickle, por lo que aunque cerremos el programa los datos persistirán. Crea dos clases, una personaje y otro gestor. La clase personaje deberá permitir crear un personaje con el nombre, que será la clase, y sus propiedades de vida, ataque, defensa y alcance, que deben ser números enteros positivos mayor que 0 obligatoriamente. Por otro lado, la clase gestor deberá incorporar todos los métodos necesarios para añadir personajes, mostrarlos y borrarlos, por ejemplo a partir de su nombre. Tendrás que pensar una forma de hacerlo. Y además de los métodos esenciales para guardar los cambios en el fichero, personajes pickle que se deberían de ejecutar automáticamente. En caso de que el personaje ya exista en el gestor, entonces no se creará. Es decir, si un personaje ya hemos añadido un nombre y se repite, pues no se podrá volver a crear. Bueno, vamos a centrarnos primero en esta parte y luego cuando ya tengamos hecha toda esta estructura, nos centraremos en trabajar los últimos puntos. Así que nos indican crear una especie de gestor. Tenemos que crear la estructura de las clases y los objetos. No es necesario crear un menú para crearlos dinámicamente ni que nos esté pidiendo aquí la máquina el nombre, la vida y todo. No es necesario, pero como mínimo tenemos que implementar las clases bases. Así que vamos a comenzar con lo más típico de siempre, que es importar from IO import open y el módulo pickle para poder trabajar. Voy a llamarle gestor.py y vamos a comenzar con los personajes. Class personaje. Personaje. Vamos a por el constructor def init self nombre, vida, ataque, defensa y alcance. Ahora vamos a asignar pues todo esto, el nombre al nombre, la vida, el ataque, la defensa y finalmente el alcance. Vamos a dejarlo así, no vamos a añadir nada más por ahora. Si un caso podríamos crear un método string por si queremos mostrar pues información de este personaje. Vamos a hacer un return y por ejemplo vamos a poner así, aquí iría el nombre y luego vamos a indicar la vida, el ataque, por ejemplo, la defensa y finalmente el alcance. Eso es por si queremos comprobar pues estos datos, ¿no? De este objeto personaje cuando lo creemos. Bien, ahora vamos a crear un gestor que nos permita gestionar los personajes. Aquí es cuando tenéis que ser listos y recordar que habíamos hecho un ejercicio muy parecido a lo que estamos haciendo ahora con pickle, ir allí y copiar lo que teníamos. Yo voy a hacerlo y voy a copiar aquí cuando hicimos aquel catálogo de películas con ficheros y pickle, porque en esencia es lo mismo. Las películas son los personajes y el gestor es el catálogo. Por tanto, voy a poner aquí el código de mi catálogo y vamos a adaptarlo. Tampoco es necesario hacer hasta el final, o sea, con el delete, aquel del final, y voy a cambiar algunas cosillas para adaptarlo. Por ejemplo, como esto es un script, no tengo que ir borrando el fichero todo el rato, por tanto los dels los voy a borrar. Y en vez de películas,
o mejor dicho, en vez de catálogo, se llamará gestor. En vez de películas, se llamará personajes, la lista que tenemos que almacenar. Tenemos el cargar, correcto. Lo que agregaremos serán personajes. Fijaros que incluso la P de películas nos sirve para la P de personaje. Y agregaremos un nuevo personaje. Y luego guardaremos este fichero. Para mostrar los personajes, comprobaremos si hay algún personaje. Y aquí diríamos que el gestor está vacío. Aquí podríamos poner self personajes para irlos recorriendo. Fichero open catálogo, aquí se llamará personajes. En lugar de películas tendríamos personajes. Se han cargado personajes. Y mostraríamos aquí los personajes que se han cargado. Y por último, personajes en lugar de películas. Y aquí también personajes. Aquí. Bueno, evidentemente no va a ser todo exactamente igual, así que vamos a tener que comprobar si esto nos sirve para hacer lo que queremos. Teníamos, si lo recordáis, una condición explícita para añadir un personaje, que era que este no se encontrase ya dentro, es decir, que no concordara el nombre con un personaje que ya estaba en nuestro gestor de personajes. Así que de alguna forma vamos a tener que recorrer la lista de personajes y comprobar si no se encuentra ya este personaje dentro. Y eso lo podemos hacer pues con un for. For, vamos a llamarlo personaje temporal al que estamos recorriendo la lista, in self personajes. Vamos a ir comparando si alguno de estos personajes de la lista de personajes concuerdan nombre con el nombre. Bueno, lo vamos a tener que hacer con un if. If ptemnombre igual al pnombre que estamos pasando, que queremos añadir, entonces digamos que este personaje ya existiría. Para finalizar esta función podríamos hacer un return vacío aquí. En caso de que esto no ocurra, significa que no se ha encontrado, ¿no? Se habrán recorrido todos los personajes, no se habrá encontrado ninguno con ese nombre, por tanto ya podremos añadir este personaje a la lista de personajes de esta forma y guardar el fichero fácilmente. Y luego, si lo recordáis, teníamos otra necesidad. Y es que, aparte de añadir y mostrar, también teníamos que permitir borrar a partir de su nombre. Básicamente, sería lo que ya tenemos, la primera parte, en busca de un nombre, y entonces, en lugar de añadirlo a la lista, borrarlo. Así que vamos a copiar todo este método agregar, vamos a llamarle borrar. Le vamos a pasar un personaje, o mejor dicho, vamos a pasarle un nombre. Vamos a pasarle un parámetro que sea una cadena de texto con el nombre del personaje que queremos borrar. Para cada personaje, la lista de personajes, en esta ocasión vamos a comprobar simplemente el nombre, si concuerda el nombre del personaje que hay en la lista con el nombre que estamos pasando. Y entonces aquí tendríamos que borrarlo. Para borrarlo, tendríamos que hacerlo, pues supongo que podríamos hacerlo con un remove, personajes remove, porque aquí le podemos pasar el personaje que queremos borrar. Teóricamente debería funcionar. Si por alguna razón esto no nos funciona, tendríamos que hacer un enumerate y borrar, por ejemplo, con un método pop o con un del y luego guardar a partir del índice, como os decía. Aquí podríamos añadir un mensaje justo cuando los hemos borrado, o aquí podríamos hacer un return para finalizar todo el bucle y salirnos ya. Y una vez lo hemos borrado, mostrar un mensaje que diga, con un salto de línea, por ejemplo, borrando el personaje, o mejor dicho, personaje borrado. Y aquí le vamos a pasar el nombre del personaje que acabamos de borrar. Y creo que con esto ya podemos mostrar los personajes, podemos agregar personajes, podemos borrar y automáticamente se está gestionando ya el guardado y el cargado de este fichero, ¿no? De este personajes.pickle.
que es una copia de nuestro catálogo, aquel que hicimos. O sea que de algo, como mínimo, de algo ha servido hacer aquel ejercicio o aquel ejemplo. Así que vamos a ver qué es lo que nos piden ahora que más o menos tenemos esto implementado. Dice, crea los 3 personajes de la tabla anterior y añádelos al gestor. Muestra los personajes del gestor, borra al arquero y muestra de nuevo el gestor. Bien, vamos a por ello. Vamos a ir abajo del todo y vamos a trabajar todo esto. Vamos a comenzar creando un gestor. Podríamos llamarlo así con G mayúscula, gestor. Vamos a empezar mostrando el gestor. Mostrar el gestor. A ver qué tenemos dentro. Vamos a ejecutar el script de este gestor. Creo que podría ejecutarlo aquí en el Sublime, porque no hay que pasar ningún argumento. Y creo que me da algún tipo de error. Save guardar. Al parecer tengo algún tipo de error de tabulaciones. En algún lugar. Vale. ¿Veis? Aquí tengo un problema. Cuando estoy seleccionando con Sublime todo esto, fijaros que si lo selecciono, algunas tabulaciones me aparecen con una línea y otras me aparecen con puntitos. Bueno, para que funcione correctamente el fichero Python tiene que ser todo puntitos o tabulaciones. Puntitos son espacios. Así que me voy a venir aquí, tab size, y voy a indicar que convierta todas las indentaciones a espacios de esta forma. De así he transformado todas las tabulaciones, cada tabulación a 4 espacios. Teóricamente ahora no me debería dar este error, porque lo que ha encontrado es que algunos sitios estaba utilizando espacios y en otro estaba utilizando tabulaciones. Voy a guardar, voy a ejecutar de nuevo. Y ahora sí que me funciona. Me dice el fichero está vacío, se han cargado 0 personajes, el gestor está vacío. Esto me lo vuelve a mostrar. Bueno, claro, porque lo hemos puesto aquí arriba. En el mostrar, el gestor está vacío. Claro, una cosa es el gestor y la otra cosa es el fichero. Podría simplemente comentar lo del fichero, poner aquí un pass para que no ocurra 2 veces. Voy a volver a ejecutarlo. Se han cargado 0 personajes, el gestor está vacío. Vale. Vamos a crear los personajes tal como los tenemos en esta tabla. Voy a comenzar agregando al gestor, agregar, así, un nuevo personaje. Voy a crearlo dinámicamente, caballero, con estas propiedades 4, 2, 4, 2. Al final he dejado agregar. Vale. Vamos a crear también un guerrero con las propiedades 2, 4, 2 y 4. Y otro arquero con las propiedades 2, 4, 1 y 8. Muy bien. Y después de agregarlos voy a volver a mostrar qué es lo que tenemos. Voy a guardar, voy a ejecutar y parece que últimamente nada más que tengo errores. A ver qué sucede ahora. Madre mía, estoy en la barra y es que no es persona, es personaje. Estoy ya confuso. Seguro que os habéis dado cuenta antes que yo. Bueno, vamos a ejecutarlo ahora. Voy a guardarlo, voy a ejecutarlo y ahora sí. Se han cargado 0 personajes, el gestor está vacío y por alguna razón el format igual es que no lo he creado correctamente. Pum, vale, me he descuidado de añadir el format. Seguro que también os habéis dado cuenta antes que yo, así que voy a tener que añadirlo aquí. Self nombre, self vida, self ataque, self defensa, self alcance. Vamos a ejecutarlo. Se han cargado 3 personajes, vale, ya estaban creados. El caballero, el guerrero y el arquero. Y entonces, como lo hemos mostrado, hemos intentado volver a añadirlos. No se han vuelto a crear, aunque a lo mejor parecería que sí, pero no. Porque hemos comprobado que no se creen si tienen el mismo nombre, pero al hacer otro mostrar aparecen otra vez. O sea, si yo comento esto y vuelvo a ejecutar el programa, se cargan 3 personajes. Si yo estuviera esto creando personajes hasta el infinito,
cada vez que aprieto y ejecuto el código se tendrían que crear 3 personajes nuevos, pero como no podemos duplicarlos, ahora si yo aquí en cambio de caballero pusiera caballera, suena muy tonto, pero bueno, caballera, y lo ejecutase, como mínimo se me habría creado una caballera, y ahora la próxima vez que ejecute este código, si lo comento todo, debería tener 4 personajes. ¿Ves? Ahora se han cargado 4 personajes, caballero, guerrero, arquero y caballera. Vale. Bueno, ¿qué nos piden ahora? Pues nos piden borrar, por ejemplo, el arquero. Voy a borrar el arquero, también voy a borrar la caballera. Voy a coger, voy a comentar también este mostrar. Recuerda que cada vez que abrimos el gestor todo se carga de la memoria, evidentemente. Borrar. A ver si funciona, arquero. Y también voy a borrar la caballera. Y luego voy a mostrar qué es lo que hay después de borrarlos. Voy a ejecutarlo. Se han cargado 4 personajes. Personaje arquero borrado. Personaje caballera borrado. Y me quedan caballero, 4 de vida, bla, 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 y guerrero. Bueno. Parece que nuestro gestor funciona bien. Sería cuestión de pulirlo, seguir trabajando con él. Y como mínimo, aunque el ejercicio ha sido bastante largo, podéis haber apreciado como una estructura base que teníamos nos puede servir para hacer otras. La programación en realidad es siempre así, o sea, crear tus propias librerías de código, tus propios módulos, tus propios programas y luego adaptarlos a tus necesidades dependiendo del proyecto en sí. O sea que es vital desarrollar una buena biblioteca de tu propio código para poder reutilizarla. Y eso es lo que estoy intentando transmitiros durante todo el curso, haciendo muchos ejercicios para que podáis crear vuestra propia librería. En fin, disculpad los lapsus, pero por suerte ya hemos llegado al final. Y aquí acaba estos ejercicios del tema 12 de ficheros. Y muy bien, seguimos con el curso, nos vemos en la próxima lección.